Audiolibro Los 7 maestros taoístas de Eva Wong. Introducción. En la primavera de 1981 conocí a un hombre que cambiaría para siempre el curso de mi vida. Se llama Moy Lin-shin. Es un monje taoísta que emigró a Canadá desde Hong Kong. Gracias a él me inicié en el templo taoísta y recibí las enseñanzas del Tao. Ya desde mi infancia en Hong Kong estaba fascinada por las historias de los inmortales y de los maestros taoístas. Cuando a los 14 años inicié el estudio de los clásicos chinos, me sentí extrañamente atraída por la filosofía taoísta desde Chuang Tzu y Huayan Tzu. Mientras que las novelas de la poesía romántica populares entre los jóvenes de mi edad no suscitaban en ningún interés. Durante mi adolescencia, después estudiaba el I Ching y el arte geomántico del Feng Shui con mi tío abuelo. También adquirí algún conocimiento de los textos más oscuros del canon taoísta, pero también se me hizo saber que si quería aceptar en serio el entrenamiento taoísta, necesitaba encontrar un maestro. Al terminar la escuela superior en Hong Kong, mis padres decidieron que seguiría la educación universitaria en Estados Unidos. En los años de universidad que pasé en Boston y en Nueva York, intenté encontrar un maestro taoísta, pero no lo conseguí. Después, por una serie de circunstancias inesperadas, me fui a vivir a Buffalo y conocí a Moy Lin-shin en un taller de meditación del club local del Tai Chi. En mi primer encuentro con él, supe intuitivamente que ese hombre sería mi maestro y que le confiaría mi desarrollo y crecimiento espiritual. Se forjó la confianza y la aceptación mutua que componen el vínculo de una relación maestro-discípulo, y antes que él se fuera, me estimuló a visitarle en Toronto todas las veces que pudiera. En un año después de nuestro encuentro, fui iniciada en el templo taoísta que él había confundado y poco después se me permitió darle el nombre de Sifu, maestro respetado. En 1987 empecé a viajar con mi Sifu por Norteamérica, Europa y Australia, actuando como ayudante e intérprete en sus talleres de Tai Chi y Qigong. Después, en el verano de 1988, mientras le ayudaba en un seminario de una semana sobre taoísmo, me dijo: debes traducir el libro 7 maestros taoístas, pues es una de las mejores introducciones a la enseñanza del taoísmo. Al terminar el seminario, volví a mi casa de Colorado y comencé a trabajar en la traducción. Los 7 maestros taoístas es un manual de entrenamiento taoísta escrito a modo de novela popular. Los sabios taoístas saben que la mejor manera de enseñar la filosofía y los principios del entrenamiento en el taoísmo es presentar el material de forma que capte el interés del lector. La narración de cuentos se ha utilizado con gran eficacia en China para transmitir las enseñanzas budistas y taoístas. Cuando durante la dinastía Ming, 1368 al 1644, apareció la novela como forma de expresión literaria, se convirtió en un vehículo ideal para presentar al pueblo las enseñanzas abstractas, a menudo esotéricas, del taoísmo y el budismo. Además, como estas novelas estaban escritas en lengua vernácula, en lugar de en chino clásico, el conocimiento que hasta entonces solo había estado a disposición de la aristocracia erudita fue abierto a los menos educados. En consecuencia, libros como Journey to the West, Viaje al Oeste, Heroes of the Marsh, Héroes del Pantano, Los 7 maestros taoístas y Romance of the Three Kingdoms, Romance de los Tres Reinos,
gozaron de una popularidad tremenda entre los pueblos de China y se convirtieron en relatos familiares con los que crecían todos los niños chinos. No sabemos quién fue el autor de los 7 maestros taoístas. El estilo literario sugiere que fue escrito durante la parte central de la dinastía Ming, hacia 1500. La novela se desarrolla como narración de cuentos, estilo que a su vez puede rastrearse hasta las canciones sagas de la cultura mongola Yuan. La actitud de la simpatía hacia el emperador Yuan que hay en la novela sugiere también que el texto fue escrito durante una época en la que la memoria de las atrocidades de los emperadores mongoles había desaparecido. Muchas historias taoístas se retrotraen hasta una historia de transmisión oral anterior a la participación de la forma escrita, a diferencia de los relatos de Liu Tzu, que fueron transmitidos oralmente durante varios cientos de años antes de que se reunieran en su forma escrita. Los 7 maestros taoístas probablemente se originó como narración oral, pero se escribió y publicó poco después de alcanzar popularidad. Su estilo literario se diferencia de las novelas auténticas como Journey to the West o The Heroes of the March, en que contiene frases que recuerdan al estilo memotécnico utilizado por los narradores de cuentos ciegos. Los 7 maestros taoístas, las experiencias de Wang Chunjun y sus 7 discípulos describen el entorno y la actitud personal apropiados para el entrenamiento taoísta, así como los obstáculos que pueden encontrarse en el camino hacia la iluminación. Wang Chunjun y sus discípulos fueron figuras históricas que vivieron en la era de las dinastías Sung meridional 1127 al 1279 y Yuan 1271 a 1368. La historia registra que el discípulo Chu Changchun mantuvo relaciones de amistad con Kublai Khan y fue designado sacerdote de la corte durante el reinado del primer emperador Yuan. Taizhu, sus sucesores, siguieron siendo favorecidos por los emperadores chinos durante las dinastías Ming y Qing, 1645 a 1911. Los 7 maestros taoístas entreteje historia y leyenda para contar un relato que entretiene e instruye. Wang Chunjun es considerado uno de los grandes patriarcas de la escuela de la realidad verdadera o escuela de la realidad completa. Sus estudiantes, los 7 maestros taoístas, se consideran los detentadores de la transmisión de la escuela septentrional del taoísmo, la rama del taoísmo que está a favor del camino singular. En el taoísmo del camino singular, la iluminación y la inmortalidad se obtiene por la meditación y por ejercicios de Qigong y no por el yoga sexual o la ingestión de hierbas. La inmortalidad se alcanza por la alquimia interna, es decir, la transformación de la mente y el cuerpo gracias a los esfuerzos del individuo. De hecho, Chu Changchun, uno de los 7 maestros, fundó la secta Lungmen, Puerta del Dragón, del taoísmo. Desde entonces, la secta Lungmen ha sido una de las más prominentes sectas taoístas del camino singular. Los 7 maestros taoístas introducen las enseñanzas taoístas directamente en forma de conferencias, pronunciadas por Wang Chunjun, el maestro de los 7, e indirectamente de la descripción de las experiencias de los 7 maestros cuando buscan la iluminación. Las exhortaciones de Wang Chunjun, Chu Changchun y otros personajes parafrasean y explican los textos más abstractos y esotéricos del canon taoísta concernientes a la naturaleza de la mente y el cuerpo. Los niveles del entrenamiento taoísta, las técnicas de meditación y el modo de superar los 4 grandes obstáculos y el entrenamiento taoísta, la ebriedad, el deseo sexual, la riqueza y la cólera. El método indirecto de transmitir la sabiduría taoísta que está encarnado en la acción de la historia es probablemente el más poderoso vehículo de enseñanza. Los acontecimientos de las historias permanecen después de que el lector ha cerrado el libro, entrando en la mente no consciente con menos resistencia que las afirmaciones explícitas de principios. En general, las enseñanzas taoístas son más accesibles en una lectura intuitiva que en una lectura analítica de un texto. Cuando nos perdemos en la historia, nuestro ego se vuelve menos activo en la discriminación y el análisis,
Y cuando el ego deja de aferrarse a la conciencia, la mente puede ser más receptiva a la sabiduría que nos presenta. Las experiencias de los 7 maestros describen la actitud personal para el cultivo del Tao, el entorno físico y social que conduce al entrenamiento taoísta y los obstáculos que se levantan en el camino hacia la iluminación. Los nombres taoístas aluden a los principios de la teoría y la práctica en el entrenamiento taoísta. Los nombres de Wang Chungyang y sus 7 discípulos designan diversos aspectos de la alquimia taoísta interna. Incluimos a continuación una lista de los nombres con su traducción. Wang Chungyang. Chungyang se traduce como el renacimiento del Yang. Aquí, Yang significa vida y crecimiento. En conjunto, el nombre significa rejuvenecimiento de la mente y el cuerpo. Ma Tanyang. Tanyang se traduce como la píldora pura y brillante. La píldora es la píldora dorada, el resultado de la síntesis de las 3 energías internas, generadora, vital y espiritual, en su forma pura, brillante y puro, son cualidades asociadas con la píldora dorada. En conjunto, el nombre se refiere a la aparición de la píldora dorada. Esta aparición es el requisito previo para la concepción y desarrollo del espíritu, el vehículo que transporta al individuo hasta el plano inmortal. Sun Pu-er, Pu-er, se traduce como no hay segundo camino. El segundo camino se refiere a los caminos que se alejan del Tao. El reconocimiento de que no hay un segundo camino significa que hay que tomar la resolución de perseguir el Tao como unicidad de la mente. Chu Changchun. Changchun se traduce como primavera eterna. La primavera eterna se refiere a un estado de crecimiento continuo. Un ser cuyo cuerpo es como una primavera eterna es un inmortal. Liu Changshen. Changshen se traduce como longevidad o vida eterna. Durante siglos en China, el taoísmo fue considerado el arte del cultivo de la longevidad. Tang Changchen. Changchen se traduce como iluminado para siempre o iluminación eterna. Un sabio taoísta suele ser considerado aquel cuya iluminación es real y permanente. Hao Taiku. Taiku se traduce como el anciano. La filosofía de Huang Lao, que apareció en las dinastías Han 206 a.C. al 219 después de Cristo, consideraba a Lao Tzu y al emperador amarillo Huang Ti confundadores del taoísmo. Se ha pensado que la era del emperador amarillo fue un periodo en el cual se practicaron las enseñanzas del Tao por parte de los gobernadores y del pueblo. Este periodo legendario de la China prehistórica se ha conocido como los días antiguos y las enseñanzas del emperador amarillo como los modos antiguos. En el taoísmo, la referencia a lo antiguo implica seguir en el camino del emperador amarillo y de Lao Tzu. Wang Yuyang. Yuyang se traduce como jade brillante. En el simbolismo taoísta, la conciencia iluminada suele describirse como una pieza de jade puro. En la religión taoísta, los seres más iluminados habitan en una esfera llamada Palacio de Jade Puro. Está dirigido por el Señor Celestial de Wu Chi, quien presidía la existencia cuando las cosas estaban todavía en el estado indiferenciado. Los seres que consiguen alcanzar este nivel de iluminación se dice que se han fundido con el Tao en su estado original indiferenciado. Los 7 discípulos Ma Tanyang, Sun Pu-er, Chu Changchun, Liu Changshen, Zhang Changchen, Hao Taiku y Wang Yuyang representan diferentes enfoques del Tao. Ma Tanyang llega a ser la iluminación por la simplicidad del pensamiento y la acción. Sun Pu-er toma el camino más difícil, el abandono total del ego por la disciplina estricta de la mente y el cuerpo.
Chu Changchun sigue su camino con la inquebrantable fe en las enseñanzas del Tao frente a la vida de privación. El vuelo de la intuición de Liu Changshen le conduce a experimentar directamente los caminos misteriosos del Tao utilizando el deseo contra el deseo. Tang Changchen se aferra a su búsqueda valiéndose de una increíble estabilidad de la mente y de disciplina. Hao Taiku alcanza el Tao por la ausencia del egoísmo. Guan Yuyan encuentra el Tao en la quietud absoluta de la meditación. Cada uno de los 7 discípulos tiene también que superar un obstáculo que constituye la parte más intransigente de su ego. En el caso de Ma Tanyang es la complacencia. Necesita que su esposa Sun Puer decida por él lo que debe hacerse. Cuando los otros discípulos acompañan a Wang Chunyang en sus viajes, Ma Tanyang se queda atrás. Cuando el grupo de discípulos se dispersa después de que Wang Chunyang va a la esfera inmortal, Ma Tanyang cae en la pereza y no se entrena con el mismo rigor que los demás. Solo cuando Sun Puer regresa brevemente para comprobar su progreso, Ma Tanyang se da cuenta finalmente de que esa complacencia le impide avanzar. Para Sun Puer, el obstáculo es lo intelectual. Estudia las escrituras taoístas antes de ser iniciada en el entrenamiento taoísta por Wang Chunyang. Muchas de sus dudas y de su incapacidad se basan en su disposición de lo que es el entrenamiento taoísta. Para Chu Changchun, el obstáculo es la impaciencia. No puede evitar interrumpir a Wang Chunyang cuando habla, expresando sus opiniones delante de los demás. Quiere aprender cosas que están más allá de su capacidad, incluso cuando ha hecho muchos progresos de su entrenamiento. Se lanza prematuramente a extraer conclusiones e incluso está dispuesto a dar su propia vida, que habría perdido de no ser porque los señores del cielo intervinieron para salvarle. En el caso de Liu Changshen es el deseo sexual. Tiene la fantasía de ser invitado a una reunión en el palacio de la emperatriz del cielo. Incapaz de controlar el deseo, mira con el rabillo del ojo a las damas de la corte de la emperatriz. El obstáculo de Tang Changchen es el orgullo. El orgullo le hace sentarse fuera de la mansión familiar de Q hasta que es admitido. Incluso entonces, cuando es reconocido como un maestro del Tao, se enorgullece de permanecer en la mansión Q hasta que comprende que, para el bien de sus estudiantes y de sí mismo, debe irse. Para Hao Taiku, el problema es la rigidez. Sentado bajo el puente junto al río, Hao Taiku se imagina que, bajo la meditación taoísta, significa estar sentado quieto y no abandona la vigilia que se ha impuesto para sí mismo hasta que un inmortal taoísta le muestra alternativas. Para Wang Yuyan, el problema es su actitud competitiva. Para ganar en su combate contra un impostor, convierte la práctica de la meditación taoísta en una competición, obligándose a permanecer sentado durante un periodo de tiempo anormal. Los 7 maestros taoístas tratan de los sacrificios personales que hay que hacer para completar el entrenamiento taoísta. Wang Chunyang sacrifica su riqueza y su posición social en su aldea simulando que tiene una enfermedad incurable. Ma Tanyang da generosamente su riqueza a Wang Chunyang para que construya un retiro taoísta y apoye una comunidad de monjes taoístas. Sun Puer sacrifica su belleza e intelecto inmolando su rostro y convirtiéndose en una mendiga para vivir entre la clase social inferior. El sacrificio de Chu Changchun es probablemente el mayor. Repetidamente sacrifica a la comodidad y las ganancias materiales. Incluso está dispuesto a dar su vida para que se salve la del otro. Liu Changshen es capaz de ignorar los comentarios de los demás, que le acusan por su estancia en los burdeles. De esta manera, sacrifica el respeto exterior para conseguir el desarrollo interior. Tang Changchen abandona la vida de comodidad que le proporcionaba su pupilo para regresar a la vida del monje mendicante. Sin pensárselo 2 veces, Hao Taiku abandona la cueva de meditación que había excavado para cedérselas a otros eremitas taoístas. Wang Yuyan abandona una oportunidad de ser un maestro taoísta respetado para poder continuar en su paz su entrenamiento.
Hay otros muchos episodios de sacrificio personal y ninguno de los 7 maestros duda en abandonar aquello que se le pide. El entrenamiento taoísta no es fácil. Aunque se describen de forma prototípica, los tremendos esfuerzos y sacrificios personales requeridos para alcanzar la inmortalidad que se describen en el libro no son exagerados. Aparte de la disciplina y la convicción personal, las condiciones del entorno y el apoyo de la familia y los amigos son decisivos para el entrenamiento taoísta. A Sun Puer se le dice que vaya a un lugar de poder espiritual y viva aislada para facilitar su entrenamiento. Wan Chunyang construye un retiro de la mansión de Ma Tanyang con salas de meditación y salón de conferencias para que los que tienen intereses espirituales similares puedan apoyarse unos a otros. Tang Chanchen abandona la mansión Q porque el exceso de comodidad puede retrasar el entrenamiento espiritual. Hao Tai-ku logra la iluminación en las solitarias cuevas de los riscos de Huashan. A Liu Changshen los burdeles le proporcionan un entorno en el que puede enfrentarse a su deseo sexual y disolverlo. Qiu Changchun vive en condiciones extremas, desde templos abandonados a gargantas de ríos remotas, para que pueda templar su naturaleza y domesticar su corazón. En los 7 maestros taoístas vemos también que el apoyo de la familia y de los amigos es importante para la enseñanza taoísta. Primero, vemos la falta total de apoyo de la esposa y de los amigos de Wan Chunyang. En consecuencia, tiene que fingir mala salud y locura antes de poder practicar en paz el taoísmo. Ese es el entorno familiar de menor apoyo. Después, consideremos la actitud de no interferencia de los hermanos de Qiu Chanchun. Le dejan seguir en paz con sus ideas, pero no le proporcionan estímulo ni apoyo activo. La falta de apoyo activo se sugiere en la partida secreta de Qiu Chanchun de su hogar. El entorno no familiar no es hostil, pero si hay algún apoyo, es más pasivo que activo. La relación entre Ma Tanyang y Sun Puer representa la condición ambiental ideal para el entrenamiento taoísta de marido y esposa, y tienen los mismos intereses y ambos desean sacrificar su relación física para el avance espiritual. Chao Pi y sus amigos abandonan una vida fuera de la ley para convertirse en monjes taoístas porque, como círculo de amigos íntimos, pueden darse unos a otros el apoyo moral necesario para cambiar de vida. En todo el libro, numerosos incidentes ilustran la carencia taoísta de que el karma se construye con nuestras acciones. La recompensa y el castigo se dan de acuerdo con las propias acciones. El destino puede ser alterado por la acción humana y los fundamentos necesarios para el entrenamiento taoísta puede haberse creado en vidas anteriores. Los 7 maestros taoístas es un libro sobre la acción y el pensamiento correctos en la vida taoísta. En el taoísmo, el desarrollo del cuerpo está íntimamente vinculado al dominio de la mente. Es así especialmente en los niveles más avanzados del entrenamiento taoísta. Mi maestro, Moi Lin-Shin, me ha ido dando gradualmente consejos sobre el control de los deseos y las tendencias egoístas de la mente a medida que se desarrolla mi vida. Más que instrucciones específicas acerca de la meditación, el Qigong y las artes marciales interiores. Una mente que controla las ataduras facilita la respuesta del cuerpo de los métodos de cultivo y circulación de la energía interior. De hecho, la práctica del Qigong taoísta es extremadamente peligrosa si el ego es dominante. El control de la mente se alcanza en nuestra vida diaria, en el cual encuentra reflejo. Los 7 maestros taoístas se nos presentan los ejemplos de 7 individuos notables que no solo dominaron la teoría del taoísmo y la alquimia interior, sino que vivieron con ellas. Como parte del canon taoísta, es considerado por las sectas taoístas más importantes una introducción del taoísmo tanto para el novicio iniciado como para el que no sabe nada del tema. Puede ser leído como manual de entrenamiento taoísta, pero también como una historia simple de 7 individuos que superaron tremendas dificultades en el camino del autodescubrimiento y la autorrealización.